Los helenos fueron los primeros humanistas de la historia. Adoraban a muchos dioses, siendo los principales Zeus, el padre de todas las divinidades; Apolo, dios de la poesía y la música; Atenea, diosa de la sabiduría y las artes; Afrodita, diosa del amor y la belleza; Dionisio, dios de la alegría y el vino. A ellos se les rendía culto público en los templos. También los antepasados eran venerados en el hogar, donde el padre de familia era el sacerdote. Sin embargo, los griegos no temían ni necesitaban tanto a sus dioses como los orientales a los suyos. Creían que sus divinidades tenían cuerpo, vicios y virtudes como los humanos. Incluso imaginaban que vivían no en el cielo, sino en el monte Olimpo, que se mezclaban con los mortales y que de esas uniones nacían semidioses o héroes. Como es natural, esa religiosidad no satisfacía las necesidades espirituales, pero en cambio estimulaba la confianza en el hombre y sus capacidades. De ahí que los griegos no esperaban mucha ayuda divina y no le temían a la naturaleza. Más bien exaltaban más los valores humanos, como la sabiduría, la valentía, el heroísmo, etc. Los helenos fueron los padres del individualismo. Su humanismo por una parte y las condiciones geográficas y económicas en que se desarrollaron llevaron a los griegos a tener ideas muy diferentes a los orientales sobre la sociedad. Por ello, su unidad social y política fue la ciudad, estado o polis, en la que el individuo podía conocer mejor a sus conciudadanos, participar directamente en los problemas de ella, alcanzar su pleno desarrollo creativo como hombre y sobresalir como individuo por su acción. Los helenos fueron los más racionalistas de la antigüedad. La excesiva confianza en el ser humano y sus valores, así como el afán individualista de sobresalir, influyeron en que los griegos descubrieran y utilizaran la razón como único instrumento para conocer la realidad y descubrir la verdad. Así, mientras egipcios, mesopotámicos, chinos e hindúes estudiaron los astros convencidos de que se trataba de dioses, los griegos descubrieron que las enfermedades no se debían a los demonios, sino a los fenómenos propios del cuerpo humano. Esta destacada capacidad de raciocinio hizo de los griegos los creadores del pensamiento científico. En resumen, estas tres características de la mentalidad helénica influyeron decisivamente en las grandes contribuciones de este pueblo a la humanidad: el descubrimiento y exaltación del hombre con su capacidad racional, la democracia, la filosofía y las artes como expresión de la belleza, al tiempo que los deportes. Resultado de la mentalidad individualista del griego, así como de su medio geográfico y su economía, fue la participación del heleno en el gobierno de su polis. Esta participación, según vimos, llegó en Atenas y otras ciudades hasta el establecimiento de gobiernos democráticos. En la Atenas del siglo V a.C., la asamblea o eclesia era el órgano legislativo donde todos los ciudadanos discutían y aprobaban las leyes. Elegían a los magistrados, o sea, arcontes y estrategos, a los miembros del consejo y de los tribunales populares. Estos cargos se ejercían solamente por un año, y cualquier ciudadano podía elegir y ser elegido para los mismos. Ahora bien, esta democracia era directa, porque las leyes las hacían no representantes, sino todos los ciudadanos, pero era también muy imperfecta porque la ciudadanía constituía una minoría, con todos los derechos políticos, en tanto que la mayoría, extranjeros y esclavos, carecía de ellos. Pese a estas imperfecciones, la democracia griega representó un progreso frente al despotismo de los gobiernos orientales y constituyó un modelo que han imitado y superado las sociedades posteriores. El afán de los intelectuales por encontrar una explicación racional de los fenómenos naturales y del hombre mismo determinó hacia el siglo VI a.C. la aparición de la filosofía, o el amor a la sabiduría, o reflexión científica sobre la totalidad de la realidad y sus causas más profundas. Los primeros filósofos eran de las ciudades griegas de la costa de Asia Menor,
y se interesaron por investigar la sustancia básica de que está compuesto el universo. Algunos concluyeron que era el agua, otros que el fuego y otros que el aire. En otras ciudades los filósofos como Pitágoras creyeron encontrar en los números y su armonía la esencia del mundo. Durante el siglo de Pericles, Atenas fue el centro de los filósofos griegos que se dedicaron a reflexionar sobre el hombre. Los tres grandes genios de la filosofía helénica fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes vivieron sucesivamente en época de Pericles y en el período de guerras y decadencia política. Fue un moralista que enseñó que la razón y el conocimiento de uno mismo hacen al hombre más sabio y virtuoso. Según él, la bondad o la maldad dependen de la sabiduría o la ignorancia. Su lema era «Conócete a ti mismo» y su método de explicar aún tiene vigencia pedagógica. No obstante, la elevada moral de Sócrates se le acusó de corromper a la juventud y debilitar su patriotismo, por lo que fue condenado a muerte. Esta consistió, a la manera griega, en obligar al sentenciado a beber un fuerte veneno. Discípulo de Sócrates, escribió sus magníficos diálogos, a través de los cuales difundió las ideas de su maestro y las suyas personales. Platón demostró que, según la razón, existe un Dios supremo e ideas, como el bien, la belleza, la justicia, el amor, que deben regir la conducta de los hombres. En sus diálogos sobre la República, explicó cuál debe ser la forma ideal de sociedad. Estaba inspirada en el sistema de Esparta y, por tanto, no era nada democrática. Fue discípulo de Platón, pero mientras este fue un filósofo que explicó cómo debían ser las cosas, o sea, un idealista, Aristóteles explicó cómo eran, es decir, fue realista. A él se le debe una clasificación de las ciencias y el nombre que varias conservan todavía, un estudio de las formas de gobierno, cuyas denominaciones están vigentes, y numerosas observaciones sobre plantas y animales. Pero tal vez su más sobresaliente contribución es la lógica, o conjunto sistemático de reglas para razonar y encontrar la verdad. Los principios filosóficos de Platón y Aristóteles, sobre todo los de este, han influido durante siglos en todo el pensamiento científico y aún continúan influyendo. Los griegos también lograron adelantos en matemáticas y astronomía, pero no aplicaron estos conocimientos a la práctica, y por ello no fueron inventores. Básicamente se dedicaron a establecer teorías o principios básicos, como el teorema de Pitágoras. La medicina, como estudio independiente de las prácticas mágicas, nació también en Grecia, con Hipócrates, quien por primera vez insistió en que las enfermedades son fenómenos producidos por causas naturales. La historia también tuvo su origen en Grecia, no como simple relato, sino como investigación. Los dos grandes historiadores griegos fueron Heródoto y Tucídides, ambos del siglo V a.C. El primero escribió sobre las guerras médicas y el segundo sobre la guerra del Peloponeso. Poemas mitológicos que aún se leen y estudian. La religión griega fue pobre en respuestas sobre las grandes inquietudes del hombre, como la vida, la muerte y la moral, pero en cambio inspiró obras maestras de la literatura universal, como la Ilíada y la Odisea, e infinidad de leyendas sobre sus héroes y dioses. La de Edipo, el legendario rey fundador de Tebas, ha sido analizada por científicos psicoanalistas y considerada como expresión de las fuerzas del inconsciente que condicionan la conducta. Nuestro teatro es de origen griego. Nació este género literario en el período clásico y de las festividades religiosas en honor al dios Dionisios. Mientras se ofrecía un cabrito al dios, un actor cubierto con piel de cabras recitaba, personificando a Dionisio, en tanto que un coro cantaba y danzaba en torno al altar. Con el tiempo se agregaron más personajes que dialogaban,
siempre con el rostro cubierto por máscaras pintadas. Así nacieron las tragedias u obras de desarrollo tensionante y desenlace trágico. El nombre deriva precisamente de que la palabra tragedia significa en griego canto o gemido del cabrito. Sófocles, Esquilo y Eurípides, los tres del siglo V a.C., fueron los más grandes autores de tragedias y sus obras continúan representándose en todo el mundo. Los dos primeros afianzaron viejas ideas religiosas, un tanto desacreditadas por el desarrollo de las ciencias, tales como la fuerza del destino, y que el hombre no podía cambiar sus designios. Los teatros griegos eran estadios de forma semicircular, al aire libre, en cuya parte inferior estaba el escenario, también sin decoración ni telones. Era por tanto un teatro popular, y las actuales representaciones en espacios sencillos, sin fondos ni cortinas, se inspiran cada vez más en el originario teatro de los helenos. Si los griegos amaron la sabiduría, también se sintieron atraídos hacia la búsqueda de lo bello. Para ellos la belleza se encontraba en la armonía y la sencillez. El lema de los artistas y arquitectos era: nada en exceso, todo con medida. Por este motivo sus construcciones no fueron monumentales como las de Egipto, Mesopotamia e India, sino de altura y longitud mesuradas. Todas las grandes edificaciones estaban vinculadas a la vida de la polis. Templos, teatros, plazas rodeadas de columnas para reunir a la ciudadanía, pórticos, etc. En ellas se destacaban los frentes adintelados y con numerosas columnas que imitaron de los egipcios, pero más pequeñas. Las columnas eran más estilizadas y los edificios terminaban en frontones triangulares. Tuvieron tres estilos de columnas y capiteles: dórico, jónico y corintio. En época de Pericles, la Acrópolis de Atenas se convirtió en el mejor exponente de la arquitectura helénica, con sus simétricas construcciones en mármol, destacándose el Partenón, templo dedicado a Atenea, la diosa de la ciudad. El amor al ser humano inspiró magistrales esculturas. Son famosas por su armonía y el detalle anatómico del cuerpo. Las estatuas de hombres desnudos, símbolos del ideal de perfección física que se proponían los jóvenes. En cambio, las esculturas femeninas aparecen generalmente vestidas con túnicas y mantos de amplios pliegues. A finales del periodo clásico comenzaron a esculpirse estatuas de la diosa Afrodita desnuda. Las proporciones de estas esculturas han llegado hasta nosotros como las medidas perfectas que debe poseer la figura humana, tanto masculina como femenina. Los más renombrados escultores fueron Mirón. Se distingue esencialmente por su sentido del movimiento. Sus obras las reconocemos a través de copias. Tales son el grupo de Atenea, Garcías y el discóbolo, representación de un joven atleta en el momento de lanzar el disco. Fidias. Aporta a la perfección técnica una vida espiritual idealizada, que informa todas sus obras, siendo por esto el más genuino representante del arte griego clásico. Sus obras, como la gran estatua en oro y marfil de Zeus, que hizo para el santuario de Olimpia. También del mismo tipo, la estatua de Atenea. Por afinidad de estilo se le atribuyen las dos fronteras del Partenón. Policleto. Se distingue esencialmente por fijar las proporciones ideales del cuerpo humano. Su obra característica, el Doriforo, demuestra claramente esas proporciones. De la misma manera es el de Adúmenos. También en su estilo se hallan la Amazona herida y el Efebo. Escopas Diparos. Se distingue por el sentido melancólico y trágico que imprimen sus figuras. Sus obras más conocidas son Frontones del Templo de Apolo y Friso del Mausoleo de Halicarnaso. Praxiteles. Es el escultor de la gracia juvenil. Por sus rostros iluminados por una leve sonrisa, se le atribuye el grupo de Eirene con el niño Pluto, Hermes con Dionisio niño y Afrodita de Cenido. Lisipo.
discípulo de Policleto, escritor favorito de Alejandro Magno, a quien retrata en numerosas ocasiones. Sus obras: Apoxiomenos, Heracles Farnesio. En los días de esplendor de Atenas se erigen en su acrópolis los edificios más bellos del arte griego. El Partenón, sus arquitectos Ictinos y Calícrates. Es un templo dórico donde se halla la estatua de Atenea, obra de Fidias, con columnas en torno y al fondo la sala de las vírgenes que da el nombre al templo. Los Propileos es el edificio más original de la arquitectura dórica del siglo V. El arquitecto Menesicles. Consta de 2 pórticos, dórico el exterior y jónico el interior, unidos por 6 columnas por cada lado, 2 grandes salas flanqueando el pórtico oriental y otras 2 pequeñas el occidental. El templo de Atenea Nike es un pequeño templo tetrástido, de proporciones elevadas, magnífico ejemplar del orden jónico, construido por Calícrates. El Erecteón, obra maestra del jónico, por la complejidad de su plan aparece como una excepción entre los templos griegos. El arquitecto Filocles tuvo que ajustarse al desnivel que presentaba el terreno. El teatro griego aprovecha las condiciones naturales del terreno, acomodando las gradas para el público en la pendiente de una colina y en torno a la orquesta, circular para las evoluciones del coro, y al fondo la escena propiamente dicha, como en los teatros de Epidauro, Dionisios y Megalópolis. El afán de alcanzar un perfecto desarrollo físico determinó que la gimnasia y los deportes hicieran parte esencial de la educación. Las carreras, saltos, lanzamientos de discos y jabalinas, la lucha, el boxeo, etc., que practicaban los griegos constituyen los deportes básicos en nuestra actual civilización occidental. Las competencias entre ciudades o Juegos Olímpicos eran formadas de honrar a sus dioses y mantener vínculos amistosos entre las polis. Siguiendo la costumbre griega, cada 4 años se celebraban Olimpiadas Mundiales. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.